Debate. Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, vámonos a debate con, y le doy la bienvenida a José Monroy Sorribas, analista político, y a Roberto Mendoza, periodista y columnista especialista en política nacional. Roberto, José Monroy, gracias por estar con nosotros. Gracias. Un gusto. Alberto, Roberto, mucho gusto saludarte. Sí. Igualmente, José. El informe de gobierno sigue impresionándonos a algunos, porque dice que los homicidios se han disminuido casi en un cuarto de lo que iniciaron en su administración, José Monroy Sorribas, cuando pues hay otros datos que dicen que se ha incrementado en 50%, y eso es como que más creíble. ¿Cómo lo ves tú? Mira, Alberto, a mí me parece que la primera falla de fondo es que el informe, de acuerdo a las disposiciones legales, es el momento en el que el titular del Ejecutivo rinde ante la nación, entendiéndose como la nación, la soberanía representada en el Poder Legislativo, Congreso completo, diputados y senadores, el Estado que guarda la administración pública. Ahí empezamos, porque para el presidente, así como ha venido rompiendo paradigmas y paradigmas, el presidente esto no le importa. No le importa porque probablemente haya leído muchas cosas, pero no ha leído a Maquiavelo, que le decía al príncipe: no hables, habla solo cuando tengas que hablar, porque si hablas mucho vas a ser muy vulnerable, te vas a equivocar, te vas a resbalar, y eso es lo que le está pasando al presidente. El presidente sale cuando ya no tiene alternativa, Alberto, con el yo tengo otros datos, pero bueno, lo acabamos de ver y la verdad es que raya, qué pena, pero raya en la casi compasión y la ternurita, ¿no? Fue a Campeche, habilitando a Campeche como la sede oficial de los poderes para rendir su informe y para recorrer el Tren Maya. Y, oh, sorpresa, pues el Tren Maya falló. Y falló, y el presidente dijo: pues es que no es lo mismo volar que ir adentro. No, no es lo mismo, señor presidente. Pero usted viene diciendo desde hace mucho que el Tren Maya estaría listo para tal y tal. De tal manera, Alberto, que lo primero que yo apuntaría es que el presidente ha venido girando estos 5 años en la simulación. El discurso del presidente y su narrativa no pueden ser creíbles cuando él te ataja y te dice: yo tengo otros datos. El discurso del presidente en la mañana, en la mañanera, es hablar de un país que puede ser Disneylandia, y el otro, cuando termina la mañanera, que es la crueldad, la rudeza de un México que está ensangrentado. No es que haya nada contra el presidente, Alberto. El problema es que el presidente no nos ha hablado con la verdad. El presidente sigue, cada vez que él quiere, armar el numerito, o en el Zócalo, o en Palacio, o en Campeche, donde quieras, para rendir cuentas de algo que ya ni siquiera es digno de analizar, porque lo viene diciendo desde hace 5 años. Y la pregunta grande sería: ¿de veras funciona el AIFA? ¿De veras está listo la refinería? ¿De veras el Tren Maya? ¿De veras el tren de Toluca, México? O sea, ahí te topas con pared. Mi primer apunte sería que la simulación en la que el presidente construyó su narrativa no permite el análisis de fondo ni la discusión dura de datos contra datos. Sí. Ahí dejo mi primer apunte, Alberto querido. ¿Cómo lo ves tú, Roberto Mendoza, esta simulación, como dice Pepe Monroy? No se puede ni siquiera contrarrestar porque dan una información que los ciudadanos vemos de otra manera. ¿Cómo lo ves? Pues mira, la verdad es que pues, el informe se estrella en la realidad, pero bueno, en seguridad, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, es la preocupación más grande de pues prácticamente todos en el país, incluso por encima de la salud o la economía, y yo creo que eso es un indicativo. Pero bueno, permíteme diferir un poco, Pepe Monroy, de lo que tú dices. Yo creo que el presidente también está dejando cosas buenas,
y una de esas, pues sí, es el Tren Maya. A lo mejor no ahorita, digo, la verdad es que no está funcionando y el presidente pues quiere apretar la realidad y la realidad pues es muy necia y no se deja, y entonces pues no funciona el Tren Maya, pues simplemente porque todavía no está terminado y dista mucho en terminarse. Podemos ver en comparación el tren que hoy se supone va a inaugurar también en una parte, que es el de Toluca. Bueno, pues los trenes, al menos en la administración mexicana, en la forma de hacer, de construir un tren en México, pues se tardan mucho. Habrá que revisar por qué, pero pues es la verdad. Y entonces, pues yo creo que va a ser un buen legado el Tren Maya cuando funcione, y habrá que ver cómo funciona y cuál es el esquema de negocio que se tiene en este Tren Maya, porque pues se habla de costos muy baratos, digamos, para los mexicanos y muy caro para los extranjeros. Yo creo que pues habrá que ver cuál es el esquema de negocios final del tren. Y ese también, es muy buen pues, punto, Roberto. del tren de Toluca. Permíteme interrumpirte aquí. Este es muy buen punto. ¿Cuál es el plan de negocios que hay para este tren? Porque hoy el presidente dijo, no se trata de que gane, no se trata de hacer negocio, sino que es para el pueblo. José Monroy prácticamente está diciendo, este recorrido pues nomás no va a dar ganancia, entonces, ¿cómo se va a mantener? Que nos está saliendo carísimo. Yo iba a interrumpir a Roberto, pero por supuesto por respeto y el afecto que le tengo en lo particular. Muchas gracias. Quería que terminara su narrativa. Pero bueno, la verdad es que yo quisiera conocer un tren, uno, en el mundo entero, que con la planeación del negocio, con el business plan y con todas las características pueda ser rentable. No lo va a hacer. No hay, porque las características propias del sistema ferroviario, la zona por donde pasa, etcétera, el mantenimiento, todo lo que sabemos, hace que de alguna manera el negocio no sea rentable como tal. Ahora, si va a ser un servicio social en donde el tren pase a los paisanos de un lado para otro y los pase, pero yo no dudo la buena fe del presidente. Sabes, Roberto y Alberto, a veces creo que al presidente, yo ya he llegado a esa conclusión, lo medio engañan o no le dicen las cosas reales. O no le dicen, señor presidente, usted no puede pelearse con los ministros de la Corte, usted es otro poder. Oiga, señor presidente, usted no puede destapar al candidato de Yucatán, por favor, que era el director. Vamos a tener que interrumpir, José Monroy. O sea, y nos metemos en vamos un a tener, estilo personal. José Monroy, permíteme tantito, vamos a tener que interrumpir porque parece que hay alarma de sismo. Está sonando. Vamos a desalojar y regresamos en unos minutos. Todos con tranquilidad, vamos a movernos. Roberto Mendoza, José Monroy, regresamos. Entonces, perdón por la interrupción, Pepe Monroy, pero estabas en esa situación. Ningún tren en el mundo tiene una rentabilidad, o sea, es negocio. Y creo que hoy el presidente ya dio esa luz de que va a ser para el pueblo, no se pretende que sea un negocio. O sea, ¿cómo se va a mantener? Adelante. O sea, volvemos a esto, Alberto y Roberto querido. Hay una serie de planes que nos platica el presidente y que nos lo cuenta como hace 50 años con nuestras grafiquitas, ¿no? Tanto por ciento de tanto por ciento y del tanto por ciento. Es casi la broma que le hacían al presidente Echeverría cuando decía en sus informes 50 anteojitos menos y 80 anteojitos, y se le acercaba el jefe del Estado Mayor para decirle porcentaje, señor presidente, porcentaje. Es decir, yo creo, de verdad lo creo, de corazón lo creo, me interesa creerlo, por mis hijas, por mis nietos, que el presidente no es un hombre malvado, no es un hombre malo, pero me parece que raya en esa terquedad propia, que lo vuelve entonces sí un ser humano complicado, porque no escucha a los que saben,
porque finalmente no se puede debatir con él. Y entonces, bueno, la verdad, en ese orden de ideas hay megaproyectos que son íconos de su administración, que van a ser los que van a juzgar la historia y vamos a ver nosotros, los que tengamos o tengan vida, si esto sirvió o no sirvió. Claro, hay cosas que son a muy corto plazo, unas a mediano plazo y unas a largo plazo, pero si ahorita hiciéramos solo a las volandas una lista, el presidente está en falta en lo que ha dicho: salud, educación, medicamentos, hospitales, equipamiento de hospitales, infraestructura, las relaciones internacionales. O sea, ¿por dónde más le podemos seguir? Ahí hay un discurso que el presidente tiene para justificar la política de él y otra que es la realidad. ¿Cómo podemos hablar de lo bueno, Roberto Mendoza? Platícanos. Pues mira, la verdad es que, digo, el legado del presidente Andrés Manuel, pues será, digamos, en una infraestructura. No sé si va a funcionar o no. Es un reto que va a tener la próxima presidenta de México, que seguramente va a ser mujer, para, pues, echar a andar estos proyectos que ya están, pues, digamos, construidos. Decía hace unos minutos Pepe que, bueno, hay una parte, bueno, yo quiero creer que hay una parte del Tren Maya que, pues, sí va a estar complicada, sobre todo la parte de la selva y la parte en donde se mete en los manglares. Yo creo que esa parte se va a tener que reconstruir, pero hay otra parte, la que pasa por Tabasco, por Yucatán, por Campeche, que yo creo, por Chiapas, que yo creo que va a ser muy importante para esos estados cuando funcionen. Como te decía, pues no sabemos cuál es el esquema de negocios. La parte, digamos, más turística, pues yo creo que se va a tener que reconstruir. Vamos a tener que volver a sembrar los árboles, vamos a tener que revisar, pues, las zonas arqueológicas. Va a haber muchas cosas que revisar. Y también, pues, el tren transísmico, pues, digo, no es una realidad, es un proyecto, todavía dice el presidente que se está construyendo. Yo no he visto las líneas del ferrocarril. Ojalá sí se haga. Es un buen proyecto que también es a futuro. En la parte del AIFA, yo creo que es un proyecto que, pues bueno, ya está terminado, pero no funciona y lo están haciendo que funcione. No sé si se vaya a transformar en una crisis de vuelos que bueno, pues hoy mismo ya se está configurando, y yo creo que se va a tener que reconstruir el aeropuerto que está en Texcoco, que a fuerza de la voluntad del presidente, pues él quiere que sea un parque, sí. Y yo creo que ese parque pues no va a funcionar. Entonces, hay cosas buenas del presidente. El aumento al salario mínimo, yo creo que vámonos a quedar con esta infraestructura, Roberto. Vámonos a quedar con la infraestructura. Regresamos para cerrar el tema del Tren Maya y ya después nos vamos con el transísmico, que ese lo propuso Fox en el 2000 y la oposición, el PRI y el PRD no lo dejaron, que porque iba a dañar la ecología en ese famoso plan Puebla-Panamá. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en 2 minutos. La corrupción, más que una pandemia, es una peste que se ha enfrentado para beneficiar a los sectores históricamente ignorados, y en eso ha consistido fundamentalmente el éxito de este gobierno. Así lo dijo el presidente en su mensaje acá del 5º informe de gobierno. Otorgan contratos leoninos a traficantes de influencias. La austeridad republicana es una realidad y no es solo un eslogan, un lema. Para avanzar en esto, el presidente insistió en que presentará una reforma al Poder Judicial. Por ello y otras varias y fundadas razones,
voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. José Monroy, hasta parece que no lo dice muy convencido, pero bueno, esa es mi apreciación. ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, déjame nada más complementar, si me permites, y tú también, Roberto. El tema del Tratado MacLean-Ocampo, estamos hablando hace 150 años, más, casi, ya le andamos pegando a los 180 por ahí, que era la posibilidad precisamente de usar el Istmo de Tehuantepec para abrir ahí y evidentemente no bajar hasta el Canal de Panamá para dar la vuelta a los océanos. Pero vimos que no, por una o por otra. Yo creo, como dice Roberto, el presidente lo ha anunciado, pero hay proyectos que ya ni le va a dar tiempo. En estos 5 años ni le va a dar tiempo. Es decir, en infraestructura ha habido tal aberración que Roberto mismo lo está, digámoslo así, confirmando o coincidiendo. ¿Por qué razón quitó el aeropuerto, que iba a ser uno de los aeropuertos más extraordinarios del mundo? Porque el presidente olía a corrupción todo. Y entonces no le importó pagar todo lo que tuvo que pagar, las cláusulas de penalidad, etcétera, 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 pero él quería hacer su aeropuerto en un aeropuerto militar. Como no ha jalado, ahora la orden, fíjense nomás qué peligroso, dicho por expertos, yo no conozco de aviación, pero oigo a pilotos, a comandantes, a agentes de la AIA, etcétera, 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 y dicen, eso es un peligro, el que se estén reduciendo las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para provocar irse al AIFA. Bueno, si así van a ser las cosas, pues entonces todo va a ser, ahora sí que torciéndole la mano a todo para que mone. Yo lo que creo, Alberto y Roberto, creo que el presidente se le acabó la pista, se le hizo corta y el presidente se convirtió en un orador de plaza en donde tomó varias banderas que van desde la corrupción, los fifís, los neoliberales, los conservadores, la mafia, etcétera, 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 los ambicionistas, y ahí el presidente perdió una enorme oportunidad. Por ejemplo, si el presidente quería hablar de un humanismo mexicano, que yo todavía no lo entiendo, era la oportunidad para que él desarrollara esta tesis conceptual. No, las réplicas de la mañanera es lo mismo la de hoy que la de hace 15 días, que la dentro de 20. Entonces, en el tema de infraestructura, creo, le quedó corta la pista y dudo, aunque habrá que ver quién queda de presidenta o presidente, si es que todavía puede haber alguna posibilidad en este país, si van a decidir continuar con un proyecto del calibre de los que estamos hablando. ¿Cómo ves, Roberto, el paquete que le queda para la nueva presidenta o presidente en este país? Mira, ahorita que estamos hablando de corrupción, pues la verdad es que yo creo que el presidente tiene 2 discursos sobre la corrupción. Primero, dio un golpe de fuerza para destruir la corrupción que seguramente había en las medicinas y la distribución de las medicinas y la compra de medicinas en México, y él dijo, bueno, no me voy a dejar chantajear porque hay unas empresas que tienen el control de la medicina y no me voy a dejar chantajear. No importa si se mueren miles de personas, yo no voy a dejarme chantajear y voy a poner como yo quiera el esquema de las medicinas. Y entonces, a lo mejor él sí rompió ese esquema de corrupción de las medicinas, pero a costa de la salud de muchas personas. Pero tenemos otro lado, que es, por ejemplo, esta dependencia que se llama para devolver al pueblo lo robado, en donde tenemos su corrupción, ¿no? O sea, tenemos un esquema oscuro de cómo se subastó un chorro de cosas que se dejó de subastar precisamente porque se anunció muchas veces
que había corrupción. Varios titulares de esa dependencia dijeron que había corrupción y no quisieron ser parte de esa corrupción. Y entonces tenemos un presidente que dice que se combate a la corrupción por un lado, que a lo mejor sí se combate, y por otro, que pues pone a gente como sus hijos a tener tráfico de influencias y a tener su corrupción. Entonces tenemos dos discursos de corrupción que ustedes pues muy bien plantearon y que pues estamos en la corrupción del presidente y luchando contra la corrupción que no es del presidente. Esa es la parte que me parece terrible. Y decía Pepe Monroy muy generosamente que el presidente, pues a lo mejor él creía que no miente, sino que le mentían. Y bueno, pues abonando a ese discurso, yo solamente quiero decir, por ejemplo, que hoy el presidente dijo una mentira muy grave sobre la historia de México, diciendo que pues el Santo Padre Cura Hidalgo, pues me parece que es una parte pues sumamente conservadora de decir que el cura Hidalgo pues no es un héroe, sino un santo, y pues no hay nada más conservador que eso. Y además diciendo que el cura Hidalgo renunció a la conquista de la Ciudad de México en el Cerro de las Cruces, lo cual es mentira, pues porque hay una discusión, ¿no? O sea, yo no sé si de verdad el cura Hidalgo podría haber conquistado la Ciudad de México en una campaña absolutamente rápida, pero pues tener esa categórica definición de que se podía haber ganado, pues me parece una mentira. Mira, Alberto, adelante, José, adelante. Un hilo de Roberto muy interesante, que tiene que ver con el esquema de salud grande. Mira, miren, yo tuve oportunidad de trabajar en el sector salud por algún tiempo y sin ser médico, pero pues me permití obviamente conocer una serie de cosas. Por ejemplo, los medicamentos que se van a usar este año se tuvieron que haber comprado el año pasado. Así de fácil. La producción, trato, todo este numerito se compran un año antes. La compra consolidada fue una iniciativa entre el entonces director del Seguro Social, el del ISSSTE, Sedena, etcétera, y dijeron, si compramos una aspirina por fuera cada uno, nos va a costar tanto. Si compramos todos juntos las aspirinas, nos va a costar menos. Bueno, el nivel de abasto en ese momento, estoy hablando en la administración pasada, era del 78% cuando se empezó. Cuando se dejó, estaba arriba del 97, 98. Casi faltaban 2 medicamentos para el cuadro básico. Ahora bien, el tema de las medicinas no es enchilame un taco, perdóname la expresión. Se necesitan cámaras de refrigeración, fechas de caducidad, sistema de distribución, de almacenaje, pero al presidente se le hizo muy fácil, o a la gente que lo orientó, vete tú a saber si fue Gatell o el jefe de Gatell, no, vamos a quitar Sidoliza, la empresa que distribuye, porque está llena de corruptos. No, hombre, mejor arreglen la corrupción, porque quitaron Sidoliza y se dieron cuenta que no había manera de distribuir la cantidad putribillonaria de medicamentos que se necesitan en México. O la otra, le dijeron al presidente, señor presidente, el Seguro Popular no sirve, pues vamos a quitarlo y vamos a inventar el INSABI, y pues tampoco jaló el INSABI, y ahora vamos a inventar el IMSS Bienestar. Mientras esto ha pasado, hay 50 millones de mexicanos que no tienen derecho al acceso a la salud. A estas cosas, Alberto y Roberto, son a las que yo me refiero, que nos ha metido el presidente con una habilidad extraordinaria, retórica, de conocer la clase política, de saber los resortes y de marcar la agenda. Entonces, cuando el presidente quiere marcar la marca, a ver, el fin de semana hubo una boda falsa, no sé si en Culiacán, en Sinaloa, no sé dónde, del hijo del presidente, que la verdad de las cosas no era de una familia de la colonia Doctores ni de la colonia Obrero. Era una fiesta en serio, donde había la opulencia. Y yo ahí vi entrar al hijo del presidente. ¿A cuál presidente le creemos?
al que hablen las mañanas de primero los pobres y los fifis y no sé cuánto, con un par de zapatos tienes, etcétera. ¿Para qué te vas a estudiar al extranjero? Pues entonces, ¿por qué elijo al presidente estar en el extranjero? Esta es la parte de fondo que yo creo que nos debe ocupar, porque además nomás le queda un año y hay un piquito. Y en ese año y piquito yo creo que ya lo que significa infraestructura, como decimos, difícilmente le va a dar. Lo que tal vez pueda hacer en un acto de sensatez es ir haciendo una especie de entrega desde ahora, técnicamente soportada, para decir, el Tren Maya llegó al 60%, ya no me dio tiempo de más. Este 40% significa hacer esto, esto y esto. Y algo así, ¿no? Más o menos. Pública, ¿no? Pero, híjole, difícilmente va a ser, porque ya dijo, es la obra más grande del mundo. Vamos a regresar, vamos a hacer una pequeña pausa para regresar ya con las conclusiones. Roberto Mendoza, Pepe Monroy Sorribas, regresamos en 2 minutos. Descubre México. Gracias, Pepe Monroy. Gracias, Roberto Mendoza. Decía Pepe Monroy, lo establecía en su opinión anterior, ¿a qué presidente tendremos que creerle, Roberto Mendoza? ¿Al de las mañanas o al de los informes de gobierno o al que dice que el Tren Maya no va a ser negocio? Pues yo creo que el presidente pues le gusta hacer una narrativa en donde él pues esté triunfando y bueno, yo creo que es su papel. El papel del presidente es buscar que él siempre pues esté teniendo la razón, aunque la realidad pues lo contradiga todo el tiempo, aunque todo mundo veamos que hay otra realidad. Simplemente pues vemos ahí en la mañanera a muchos, pues yo no sé si llamarles periodistas, simplemente personas que hacen programas de YouTube y que le aplauden al presidente todo el tiempo y replican esta narrativa que Jesús Ramírez más o menos busca tener el control, pero pues la verdad es que es una narrativa falsa. Se ha documentado, SPIN, que es esta consultoría, ha documentado miles y miles de mentiras, y yo creo que la narrativa del presidente pues es una narrativa épica, es esta historia del héroe, pero que pues se enfrasca en la realidad, se estrella contra la realidad y no existe, ¿no? La verdad es que pues nos vende el presidente espejos que le cree mucha gente, eso es verdad, hay millones de personas que le creen al presidente, pero habemos millones de personas que vemos la realidad como es, porque no puede maquillarse la realidad es solo una, y pues se acabó, y ya. Entonces, pues la realidad es que estamos mal, que en 5 años de gobierno no pudimos salir del bache de la pobreza, no pudimos salir del bache de una mejor salud, no pudimos, incluso empeoramos en seguridad, y pues la verdad es que no bajó la gasolina, no bajaron los precios, estamos peor que como estábamos antes. Pues así la situación, Roberto Mendoza, José Monroy, eufemismos, mentiras a medias, no, verdades a medias, mentiras, en fin. Ya bueno, cada quien pone la historia pone a cada quien en su lugar. Pepe Monroy, tenemos 30 segundos. Como apostilla, ahí están las evidencias. No ha servido las cosas que dice en la mañanera, no hay seguro popular, no hay medicinas, 300,000 muertas por el COVID que no debieron haber pasado, pero eso sí, se traen médicos cubanos y médicos venezolanos. O sea, todo tiene su límite. Y el presidente Alberto puso ya la rayita. Hay quien le cree, pero hay quien no le creemos. Muchas gracias, Roberto Mendoza. Muchas gracias, José Monroy Sorriba, por haber estado aquí en Mega Noticias. Muy interesante. Gracias, Roberto. Gracias, muy interesante Alberto, sus exposiciones. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en 2 minutos.